Todas las artes reunidas en un solo lugar. Araceli Ardón se traslada para descubrir dónde nacen, cómo son, cómo trabajan, desde dónde trabajan y quiénes las hacen. El origen de las artes. Tenemos el placer de que el pintor Diego Gleiser nos reciba en su estudio. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Araceli, un gustazo tenerlos aquí. Ay, nos vas a mostrar cómo logras tus obras de arte. Sí, les voy a explicar todo lo que pueda, con todo gusto. Será un verdadero placer. Bien, entonces pásale, Araceli. Quisiera preguntarte, Diego, sobre las razones que te impulsaron a ti a pintar y cómo fue que llegaste de Italia, de formarte en estos talleres de los grandes pintores de Florencia, de Venecia, de Italia, a Querétaro. Pues inicialmente lo que me hizo querer pintar fue una diversión muy infantil desde los 2, 3 añitos, y lo que estoy haciendo ahorita es simplemente una continuación de esa diversión, no es nada más complejo que eso. Ahora, desde que regresé de Italia, lo que ha estado pasando es que en Italia aprendí muchos métodos muy académicos, donde el chiste era olvidarte un ratito de tu creatividad con tal de poder hacer obra objetivamente de calidad. Antes de tratar de decir algo y confundirnos de esa forma, primero el chiste era confundirnos y darnos de topes con la pura técnica. Y ya teniendo un más o menos dominio de ese lenguaje, te gradúas, sigues practicando eso un poquito y luego poco a poco empiezas a explorar lo que tú quieres comunicar. Yo ya llevo 2 años que me gradué de la escuela y ahorita lo que estoy haciendo es explorar todos los diferentes géneros que mi habilidad me permita, tomando de todos, y a lo mejor eso me va a llevar a tener un estilo propio eventualmente. Diego, tú pasaste aquí la infancia en Querétaro y caminando por estas calles, ¿llevaste en la retina imágenes como esta? Realmente no. Yo cuando salgo a pintar el paisaje, que es lo que es esto, nunca sé qué es lo que voy a hacer. Salgo en mi coche a dar la vuelta por la ciudad en la que esté, o a pie, o como sea, y voy observando diferentes lugares. A lo mejor me quedo un ratito en uno a ver si me gusta, me muevo a otro y le pruebo. Este lugar en particular es una casa en Juriquilla, por ejemplo. Ajá. ¿Qué te dice? ¿Conoces a los moradores? ¿Sabes de la familia? No sé nada de ellos. De hecho, espero que no se hayan sacado de onda de tenerme 3 horas allá afuera pintando su casa. Pero simplemente se me hizo una casa muy llamativa por los colores tan tropicales, como que se me hizo muy, como algo que me invitaba, ¿no? ¿Y los lugares urbanos a ti te dan un mensaje también emocional? El caso, por ejemplo, de esta casa, para ti significa un espacio, claro, donde habitan seres humanos, probablemente mascotas, y hay una interacción humana, un paso generacional. Esto es algo en lo que pienso mucho cuando viajo, porque cuando viajas, obviamente te llevan luego a los lugares más turísticos, ¿no? Que tienes que visitar, es parte de cada lugar al que vas. Pero a mí lo que más me interesa es ir caminando por las colonias y ver cómo vive la gente de verdad de ahí. ¿Alguna vez te has detenido a tocar la puerta para que te regalen un vaso de agua y con ese pretexto entrar? Nunca. ¿Pues se te antoja? No tengo ese tipo de personalidad, pero me podría forzar a hacerlo y algo definitivamente saldría. En esta casa, por ejemplo, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué escogiste este formato? ¿Es esto óleo? Esto es óleo, sí, sobre tela. ¿La tela que tú usas es algodón o lino? Por lo general algodón, prefiero lino, pero normalmente solo lo uso para cuadros de mayor formato con más planeación. Este simplemente era el formato de lienzo que traía, y le había puesto una capa de gesso con polvo de mármol para darle esta textura rugosa a toda la superficie.
Y de ahí fue nada más decidir si quería usarlo en formato horizontal o vertical. Y para esta parte yo nada más quería retratar esta partecita de la casa, entonces me convenía más vertical. La casa todavía continuaba un poco hacia acá. Pero esto era como mi mayor punto de interés, donde más cosas y detallitos estaban pasando. En tu toma de decisiones escogiste poner el poste de luz. Sí. ¿La razón? Fue al final, no lo iba a poner. ¿Y los alambres? Y los alambres también. O cables de luz. Sí, exacto. Normalmente un pintor con cierto nivel se puede tomar la licencia artística de editar ciertas cosas de la escena que está viendo, y eso pudo haber sido una, pero decidí que a lo mejor no se estaba comunicando suficiente profundidad y necesitaba agregar un plano más. Entonces, si agregaba el poste de luz enfrente de forma muy tajante y filosa y mantenía todo esto difuso por atrás, iba a tener de repente unos 4 planos. No en este, pero en otros cuadros tú has trabajado con veladuras. Sí. Para lograr precisamente esa superposición de planos que llevan a una profundidad de campo. Sí. Y te hace ver la figura en primer plano, pero un paisaje espléndido. Pues no sé, por ejemplo, estos monos. ¿De dónde es especie de castillo o de la India? Edificio? El edificio es de la India. Sí. ¿Y tú lo pintaste estando en la India? ¿Hiciste algún tipo de bosquejo? Lo más que hice fue un bosquejo. La idea me vino inicialmente porque un amigo mío que viaja mucho subió a redes sociales fotos de monos que tomó en la India. Me encantaron. Le dije, déjame robártelas para un cuadro. Me dijo, claro. Y entonces empecé a hacer un bosquejito, una hojita cuadriculada cualquiera con los diferentes changos. Dije, a lo mejor en esta parte del fondo le puedo poner un edificio, el que sea. Le fui agregando cosas nada más de la imaginación. Y las demás referencias las fui encontrando después. La imagen del edificio la encontré en internet. Ya. Bueno, vamos a volver a Yo te quisiera pedir un favor. ¿Puedes continuar tu labor de pintar estando nosotros aquí? Por supuesto, sí. Es normalmente lo que hago con los paisajes. Los empiezo en la vida real. ¿Me enseñas tu paleta? Claro. Mira, para que la veamos todos. Tu paleta tiene muy cálidos y algunos negros. Sí, esta es una paleta muy simplificada de la que uso en realidad. Normalmente uso muchísimos pigmentos, pero aquí la limité bastante. Blanco de titanio, amarillo ocre pálido, rojo cadmio, rojo de Venecia, que es un rojo terroso, negro de marfil, azul ultramar y verde olivo. Esto es Liquin, es un medio secativo. Ya, entonces con tu pincel, ¿tienes alguna preferencia por pinceles de Marta o de otras cerdas? No así de específico, sino la forma que lo pienso es que en las primeras capas que necesito más carga de pintura, que se vean más las pinceladas y la textura, uso un pincel más firme, como de cerda. Y conforme van avanzando las capas, voy usando pinceles un poco más suavecitos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a usar uno grande y suavecito porque lo que quiero es deshacerme de algunos de los colores oscuros que se volvieron grises. A eso se le llama hundirse y le pasa a casi todos los colores oscuros. Pero si llegas con aceite o algún medio, ves que se vuelven a saturar y oscurecer. Y eso es lo que queremos. Así es como en realidad se ve el cuadro. ¿Me permites un atrevimiento? Por supuesto. ¿Podría yo tocar poquitito? ¿Sí? Aquí hay una buena área de oscuro que puedes... Con esta área de oscuro de la cochera de esta casa para darle este brillo. Qué diferencia, ¿no? Sí. Aunque después, al secar por completo, ya se integrará a los demás. De hecho, cuando se seque, la idea es que se quede brilloso. Ajá. Y entonces le podemos dar a todo esto y no nada más lo vamos a dejar así, sino que en este colchón de líquido le vamos a estar pintando encima también, introduciendo nuevos colores.
El óleo sobre tela, vamos a pensar que desde el Renacimiento, desde hace 500 años, conserva los colores de una manera maravillosa. O óleo también sobre lámina de cobre. Tenemos muchos ejemplos en la historia del arte del óleo que se mantiene brillante y maravilloso. Sí. ¿Qué opinas tú del acrílico, por ejemplo? El acrílico no sé mucho, pero no dudo que vaya a durar muchísimo, porque es sintético. Yo no, por ser tan clavado con el óleo, ni me he tomado la molestia de explorar el acrílico, pero en cuanto a longevidad no le tengo dudas, la verdad. El óleo es muy longevo si lo sabes usar. Si no lo sabes usar, se cae a pedazos en unos pocos años. Sí, se craquela. Y vemos obras del mismo autor, del mismo formato y de la misma época, donde quizás por la imprimatura o por la calidad de la tela o por razones distintas, uno está perfecto, el otro está craquelado. Exacto. En la capa pictórica. Claro. ¿Cuántas horas al día dedicas a pintar? Yo diría que unas 10 a lo mejor. ¿Y a pensar en la pintura? El resto del tiempo. El resto del tiempo. Todo el tiempo que estás despierto, cuando te estás bañando, cuando estás manejando en el coche, cuando estás caminando, que llegas a alguna tienda a comprar algo, ¿estás pensando en el arte? Sí. No diría que en el arte, pero diría que en la técnica de la pintura sí. Ahorita que te estoy viendo, estoy averiguando cómo te pintaría. ¿Sabes? Todo lo que observo estoy pensando cómo lo pintaría. Ya me imagino. ¿Y ves en la gente, en una multitud, algunas personas que te llaman la atención para pintarlas? Sí. Rara vez me acerco a hacerlo, pero en Querétaro he visto gente con caras interesantísimas que me encantaría para cuadros de ciertos géneros. Muchas gracias, Diego, por permitirnos ver tu obra y el proceso. Muchas gracias a ti, Araceli. Volvemos al estudio.